Colocamos el fulcro en la espina ilíaca del antero superior y el paciente va a realizar el movimiento de abducción. Vamos ahora a realizar el movimiento de aducción. Para realizar el movimiento de aducción, el paciente se coloca en decúbito supino y colocamos el fulcro en el trocánter mayor del fémur para que el paciente luego haga el movimiento. Bueno, ahora procedemos a realizar el movimiento de flexión. El paciente en decúbito supino se coloca el fulcro en el trocánter mayor del fémur para que el paciente proceda a realizar el movimiento. Ahora procedemos a realizar el movimiento de extensión. Para realizar el movimiento de extensión, el paciente se va a colocar en una posición de cúbito prono, donde colocaremos el fulcro de igual manera en el trocánter mayor del fémur y el paciente realizar el movimiento. Para realizar ahora el movimiento de rotación interna y externa de la cadera, el paciente debe estar colocado en posición sedente, con la pierna en suspensión, la rodilla en un ángulo de 90 grados de flexión. Colocamos el fulcro en la rótula para que el paciente realice el movimiento de rotación interna. Y ahora externa. Ahora procedemos a realizar el movimiento de flexión de rodilla. Para realizar el movimiento de flexión de rodilla, el paciente se debe encontrar en una posición de cúbito supino, donde colocaremos el fulcro en el cóndilo femoral externo. En el cóndilo femoral externo. Y el paciente, y llevaremos el goniómetro con el movimiento. Ahora, para realizar el movimiento de flexión de extensión de rodilla, el paciente debe estar en una posición de cúbito prono, donde colocaremos el goniómetro en el cóndilo femoral externo de la rodilla, donde el paciente realizará el movimiento de extensión. Ahora procedemos a realizar el movimiento de extensión de tobillo. Para realizar el movimiento de flexión de tobillo, extensión de tobillo, el paciente debe estar en una posición de cúbito supino, donde colocaremos el fulcro del goniómetro en el malleolo externo y le decimos al paciente que proceda con el movimiento. Muchas gracias. Y pedimos al paciente que realice el movimiento. Vamos a aplicar la escala de Daniel en flexión de cadera. En el grado 0, el paciente no realiza ningún tipo de movimiento. En el grado número 1, el paciente se visualizará una leve contracción. En el grado 2, el paciente realizará un movimiento anulando la gravedad. En el grado número 3, el paciente realizará un movimiento en contra de la gravedad. En el grado número 4, el paciente realizará el movimiento en contra de la gravedad, pero con una leve resistencia. Y en el grado número 5, realizará el mismo movimiento con una máxima resistencia. Ahora procedemos a realizar la escala de Daniel en extensión. En el grado número 0, el paciente no se verá ningún tipo de movimiento. En el grado número 1, se verá una leve contracción.
En el grado número 2, el paciente realizará un movimiento anulando la gravedad, colocándose en una posición de cúbito lateral. En el grado número 3, el paciente volverá a la posición de cúbito prono y realizará el movimiento anulando la gravedad, en contra de la gravedad. En el grado número 4, realizará el mismo movimiento con una leve resistencia. Y en el número 5, realizará el mismo movimiento con una resistencia máxima. ¿Cuál es la resistencia, número? Procedemos a realizar la escala de Daniel en movimiento de abducción de cadera. En el grado número 0, el paciente no realizará ningún tipo de movimiento. En el grado número 1 se visualizará una leve contracción. En el grado número 2, el paciente realizará un movimiento anulando la gravedad. El paciente realizará un movimiento en contra de la gravedad. En el grado número 4, el paciente realizará el movimiento en contra de la gravedad con una leve resistencia. En el grado número 5, realizará el mismo movimiento con una resistencia máxima. Avisa. Escala de Daniel en aducción de cadera. En el grado 0 no se visualizará ningún tipo de movimiento. En el grado número 1, el paciente realizará una leve contracción. En el grado número 2 sería anulando la gravedad. Número 3, el paciente realizará el movimiento en contra de la gravedad. En el grado número 4 se realizará el mismo movimiento con una leve resistencia. En el grado número 5 se realizará el movimiento con una resistencia máxima. Ahora vamos a proceder a rotación interna de cadera, grado Daniel. Escala de Daniel. El grado 3 sería en contra de la gravedad. Ahora realizaremos un movimiento con una leve resistencia. Y ahora realizaremos un movimiento con la resistencia máxima. Rotación interna de cadera, grado 2. Grado 3, en contra de la gravedad. Grado 4, realizará el mismo movimiento con una leve resistencia. En el grado 5, realizará el mismo movimiento con la resistencia máxima. Escala de Daniel, rotación externa de cadera. El paciente realizará el grado 2, anulando la gravedad. Escala de Daniel, flexión de rodilla. En el grado 0 no se visualizará ningún tipo de movimiento. En el grado 1, el paciente realizará una leve contracción. En el grado número 2, realizará un movimiento anulando la gravedad. En el grado número 3, el paciente realizará un movimiento anulando en contra de la gravedad. En el grado número 4, realizará el mismo movimiento con una leve resistencia. En el grado número 5, realizará el mismo movimiento con la resistencia máxima.
Escala de Daniel, flexión de rodilla, extensión de rodilla. El paciente realizará un movimiento anulando la gravedad. Grado 2. Bueno, grado 3, el paciente realizará un movimiento en contra de la gravedad. En el grado número 4, el paciente realizará el mismo movimiento con una leve resistencia. En el grado número 5, realizará el mismo movimiento con una resistencia máxima. Escala de Daniel, flexión de tobillo. En el grado 2, el paciente realizará un movimiento anulando la gravedad. En el grado número 3, realizará el movimiento en contra de la gravedad. En el grado número 4, el paciente realizará el mismo movimiento con una leve resistencia. En el número 5, realizará el mismo movimiento con una resistencia máxima. Escala de Daniel en extensión del tobillo. El grado 2. El paciente realizará un movimiento de extensión anulando la gravedad. Grado 3. En contra de la gravedad. En el grado 4 realizará el mismo movimiento con una leve resistencia. Y en el grado número 5 realizará el mismo movimiento con una resistencia máxima. Muchas gracias por su atención.